basada en una historia real. Se supone que esta frase te dé miedo, haciendo que algunas veces te creas lo que verás y algunas veces te haga temblar. Sobre todo, si es una película de terror. Este fin de semana vi una película llamada Winchester, la casa que construyeron los espíritus, y es una comedia de horror, algo divertida, y empieza con esta frase: basada en una historia real. Teach, hola a todos. Les he hecho saber muchas veces que no se pueden fiar de afirmaciones tan atrevidas. Seguro que no son tontos y lo entienden todo, pero aún así, esto es un show, tratando de ver por qué no te puedes fiar en ese tipo de cosas. Como saben, esta es una historia de misterio y hoy vamos a intentar resolver las cosas siempre que seamos lo suficientemente audaces. En primer lugar, recordemos por qué esta casa es perversa. Oliver Winchester fue un empresario estadounidense que creó una empresa que vendía escopetas, a la cual más tarde se le dio el nombre de Winchester. ¿Por qué solo les enseño fotos? Porque aquí tenemos una Winchester, la cual fue hecha en 1873. Se puede ver prácticamente en cualquier película western, ya que es extremadamente famosa, siendo esta escopeta la protagonista de esta historia. Oliver Winchester tuvo un hijo llamado William, el cual heredó su empresa, y su hijo se casó con Sarah Lockwood, que heredó su fortuna y empezó a construir una casa que era bastante extraña. Y así comenzó la historia de esta mujer llamada Sarah Winchester. Sarah Winchester era una mujer solitaria que una vez consultó a un medium, quien le dijo que la perseguían los espíritus de las personas que morían por las balas de Winchester y solo tenía una salida: la casa de 7 pisos que estuvo construyendo durante 38 años en California, la cual parecía un laberinto. Las ventanas y las escaleras no llevaban a ninguna parte y las puertas tampoco. Todo esto se hizo para engañar a estos espíritus. Sarah creía que cuando la construcción estuviera terminada la encontrarían. Esta casa también es perversa por estar asociada con el número 13. Algunos la llamaron loca y otros creen en la veracidad de esta historia. Wow, es un alucine la forma en que este tipo cuenta la historia. Me asusta mucho, lo debe haber aprendido de la televisión. ¿Y esto es cierto? De hecho, esta casa existe de verdad. Sarah Winchester fue una persona real y los que han estado en esta casa afirman que los fantasmas viven aquí. No importa lo que digan, solo son personas que pueden cometer muchos errores y mentir. Incluso hoy en día puedes ir allí. Solo tienes que comprar un boleto que cuesta varios dólares y podrás escuchar la historia de los fantasmas y pasear por toda la casa, donde al crujir te va a hacer temblar. Hay un recorrido nocturno por la casa, con antorchas, para valientes. Pero hay una regla: sobrevivir hasta el amanecer. Al salir por el primer piso, podrás encontrar a muchas personas que escuchan música. Y verás a la gente bailar, cantar, beber y divertirse. ¿Pero por qué? Porque además de organizar tours de fantasmas, también organizan bodas y fiestas. Bodas en una casa con fantasmas. Hasta que la muerte los separe. Felicidades. Les pedí que no lo hicieran. ¿Les gustaría que entrara dentro de ustedes sin su permiso? Eso es una falta de respeto, no tienen por qué hacerlo. ¡Qué basuras de carne son! Sí, esto por sí solo no prueba nada a nadie. Quizá a los fantasmas les gusta pasar tiempo en las bodas. No podemos estar seguros porque no somos ellos. Incluso hasta el día de hoy esta casa asusta a la gente. Se siguen subiendo videos sobre ella a YouTube, siguen saliendo muchas películas, etc. Creo que ya es hora de solucionar todo esto. Empecemos. Esto es lo que dicen los sitios que presentan esta casa. Una mujer llamada Sarah Winchester perdió a su hija poco después de que nació. Y un poco más tarde perdió a su amado esposo. Es una historia muy triste, pero no es muy veraz. De verdad perdió a su hija y después a su marido, pero no al poco tiempo.
sino 15 años después. De todas formas, eso fue muy devastador. Sigamos leyendo. Tras morir su cónyuge, Sarah fue a consultar a un medium de Boston, que logró contactar con su difunto esposo durante una sesión espiritual. El espíritu dijo que los trágicos sucesos que le pasaron a Sarah son el resultado de la venganza de los muertos por el rifle que hizo su padre. Podemos terminar la historia con eso. Un medium le habló de fantasmas. Ella era crédula y estaba sola, y así fue engañada por un charlatán. Es lo que pensaba cuando leí esta historia, pero lo que leo después no parece desacreditar la historia. El nombre de este medium era Adam Kunz. Esta información apareció en 1967 en el libro Prominentes Fantasmas Americanos. El libro lo escribió Susie Smith. Ella escribió un montón de basura que no resiste ninguna crítica, aunque para descartar este hecho, no hay pruebas de que esta persona haya existido y de que Sarah Winchester haya visitado a un medium ni una sola vez. En 1857 en Boston se creó un nuevo periódico llamado Banner of Light, la bandera de la luz. Era una especie de periódico revista mística que hablaba de misticismo, y en él se publicaban todos los nombres de los mediums que trabajaban en aquella época. Sí, por desgracia sí fue, pero incluso allí no aparece el nombre de Adam Kunz. Sí que era un perdedor. Leamos esta historia hasta el final. Para evitar más problemas, la viuda tuvo que construir una casa especial, donde los espíritus no le hicieran daño. Detener la construcción significaba su muerte. Es una completa tontería. Vas a decir, ¿y a quién se le ocurrió esa idea? Para entenderlo, vamos a tener que ir al Internet, que poca gente conoce. El Internet que se paga. Así que me suscribí a las hemerotecas y elegí todos los periódicos en los que aparecía el apellido Winchester. Mi búsqueda me llevó a encontrar un periódico publicado en 1895 que marcaría el inicio de la historia. El artículo decía que Sarah Winchester creía que cuando terminara la construcción de su casa iba a morir. Quizá descubrió el secreto de la eterna juventud y debía vivir mientras durara la construcción. Genial, sí, pero ¿por qué tiene que ser así? Sarah Winchester nunca habló con sus vecinos y tampoco nunca dio una entrevista. Por eso la gente tuvo que inventarse historias. Sí, fue muy divertido. ¿Viste algo? Sí, claro, lo vi. Entonces también yo vi eso. Es como en la infancia, caminas junto a una casa vieja y le dices a tu amigo que esa es la casa de una espantosa bruja, que come niños y hasta tiene unos tentáculos, pero además también es un zombie, y la gente debía evitar caminar cerca de ella, pero tú sabías bien que eras un pequeño mentiroso. No tenías vergüenza. No obstante, la casa estuvo en construcción durante 38 años. ¿Es cierto? Es una leyenda bastante insólita, ya que al terminarse la construcción te mueres. Pero no es exactamente así. Se había construido durante 20 años, hasta que ocurrió un terremoto en 1906, que destruyó los últimos 3 pisos de la casa. Antes tenía 7 pisos de altura. Después de ese incidente, se arregló y no se construyeron más pisos. Además se supo por las cartas de Sarah Winchester que envió a todos sus trabajadores de vacaciones, durante todo el invierno al menos en una ocasión. Y es una discrepancia. Todo esto salió a la luz gracias a una persona, Mary Jo Ignoffo, historiadora del Colegio de Ansa. Ella dedicó 5 años de su vida a escribir una biografía completa de Sarah Winchester y recopiló toda la información en un solo lugar. En esta investigación participaron muchos historiadores y bibliotecarios. Los principales datos se descubrieron en los archivos del Museo de San José. No hay ninguna foto de este libro en Internet y tampoco hay ningún libro de este tipo en Internet. Está bien protegido por derechos de autor. Así que para investigar más a fondo tuve que comprar este libro. Es un libro muy interesante de leer. En su libro escribe que recopiló extractos de artículos de prensa. Habló con personas que hablaron con otras personas que alguna vez trabajaron en la casa. Es un proceso muy complejo. La gente dijo que Sarah Winchester construyó una casa tan grande no para engañar a los espíritus, sino para dar
trabajo a las personas de la ciudad y pagaba bastante bien. Eso suena muy extraño y son solo las palabras de alguien. Si analizamos la biografía de Sarah Winchester, veremos que era toda una filántropa, compraba casas para su familia y apoyaba obras de caridad. Financió la construcción de un hospital y fundó la fundación benéfica William Winchester y donó mucho dinero a la investigación de la tuberculosis. Ahora las palabras de la historiadora suenan mucho más convincentes, ¿no? Sobre todo si recordamos que el padre de Sarah era obrero de la construcción y a menudo no encontraba trabajo. Entonces, ¿por qué razón la perseguirían los fantasmas? A finales del siglo XIX, los estadounidenses comenzaron a sentir culpa por exterminar a los indios. Esto se convirtió en algo malo, ¿y quién tenía la culpa? Por supuesto, los fabricantes de armas. ¡Qué lógica más estúpida! Pero esto es lo que realmente ocurrió. La prensa empezó a culpar a Sarah de los asesinatos. Además hubo un rumor de que todos los que murieron por disparos del rifle la perseguirán el resto de su vida. ¡Maldito seas! ¡Tú me mataste! Lo siento. De acuerdo. Me pregunto, ¿qué pasaría si Winchester produjera salchichas en lugar de rifles? ¿Le perseguirían los que murieron atragantados con ellas? Esta es mi parte favorita. Algunas puertas no van a ninguna parte. Las ventanas dan a otras habitaciones. Algunas puertas del segundo piso van directamente al exterior. Algunas escaleras van hasta el techo. Y hay escaleras de laberinto y muchas otras cosas. Me gusta cómo lo ponen, diciendo escaleras y puertas. Hay una sola escalera que llega hasta el techo. Y hay una sola puerta que sale al exterior. Y hay una sola escalera de laberinto. ¡Wow! ¡Es tan misterioso! ¡Una casa tan mística! En realidad, Sarah Winchester tenía artritis reumatoide. Por eso había tantas escaleras por toda la casa con peldaños que se elevaban apenas unos centímetros. Ella tenía esas escaleras no para confundir a los espíritus, sino para poder moverse por la casa. Fue la prensa la que exageró la historia de las escaleras y las puertas que no iban a ninguna parte. No tomaron en cuenta de que en 1906, tras el terremoto, cuando se derrumbaron los 3 últimos pisos de la casa, algunas puertas y escaleras no iban a ninguna parte porque muchas habitaciones no se reconstruyeron. No pensaron en el techo y de que algunas ventanas daban antes a la calle. La casa estaba en constante construcción, y las ventanas que solían estar en el tejado acabaron empotradas en el suelo, y las chimeneas que solían estar en el tejado están ahora bajo el techo. ¿Por qué les cuento todo esto tan aburrido? Mejor pensemos que ella intentó engañar a los espíritus construyendo esas escaleras y esas puertas. Y eso lo digo muy en serio, ya que mucha gente piensa que ella construía esta extraña casa para engañar a los fantasmas. Engañar a los fantasmas. Disculpe, ¿sabe dónde está la salida? ¡Largo de aquí! Es un novato. Todavía no saben dónde está la salida después de 100 años. No es alguien a quien debas preguntarle. A ver, espera. Ruta fantasma activada. Por aquí. Voy a llamarte Gasparín. ¿Y eso por qué? Claro que más tarde empezaron a salir los rumores de que Sarah Winchester se comunica con espíritus y construye, obviamente, una habitación especial para ellos, solo hay que ver eso. Si vas a Estados Unidos y decides ver la casa, seguro que los guías turísticos te enseñan la habitación donde supuestamente Sarah se comunicaba con los espíritus. Pero eso no me sorprende, a finales del siglo XIX el espiritismo, o lo que es lo mismo, la comunicación con espíritus, estaba en su máximo apogeo. Los niños se apresuraban para llegar a casa y comunicarse con los fantasmas y sus padres solían decir: no te comuniques con fantasmas por mucho tiempo, puedes dañar tu vista. Esos eran sus días felices. Aunque casi todo el mundo tenía una tabla espiritual, Sarah Winchester no tenía nada que ver con todo eso. Si investigas a fondo la información de sitios de Occidente, verás que una mujer llamada Henrietta Severs, compañera de Sarah Winchester, niega las acusaciones de que realizara sesiones de espiritismo. ¿Debemos confiar en eso sin ninguna prueba en absoluto? La biografía de Sarah Winchester es como todo un museo. Allí leemos que tal persona existió realmente, pero se trataba de Henrietta Sivera, no de Severs, y realmente negó las acusaciones de que Sarah hubiera celebrado sesiones de espiritismo en su casa.
Una historia falsa menos. Estoy contento. Ahora imaginemos que todos los historiadores mienten. Y de verdad, Sarah Winchester fue perseguida por fantasmas. Sin embargo, eso no la detenía para viajar a sus otras casas, ya que tenía muchas. Sarah tenía una casa flotante en Burlingame, una casa en Atherton, y aquí hay una casa más en Country Road. También tenía una casa en Los Altos que está ahí hasta el día de hoy. Los fantasmas no la van a encontrar ahí, no. Mucha gente dice que era una ermitaña, que no hablaba con nadie y que no salía de casa. ¿Cómo actuarías tú si fueras ella? Tenía una estatura pequeña y una artritis que no le permitía moverse con libertad. Casi no tenía dientes, por eso usaba un velo negro. Eso es muy triste. Sin embargo, ella en realidad no pasaba tanto tiempo en casa. Aquí hay un diario de una de sus sirvientas que dice cuándo estaba fuera de casa y que volvía una vez a la semana. ¡Qué chica más fiestera! Sarah Winchester fue una persona muy frágil, solitaria y amable, que quería ayudar a todo el mundo y también construir una casa como ella la veía. Y la prensa la convirtió en una vieja loca. ¡Qué pena! ¿Y dónde están los clásicos villanos en esta historia? Hubo uno, John Brown, un tipo que tenía ganas de comprar la casa pero no tenía suficiente dinero en ese momento, así que alquiló la casa con la perspectiva de comprarla en el futuro. La alquiló como medio año después de la muerte de Sarah Winchester y apenas 2 meses después, la casa se volvió atracción turística con fantasmas. Imagínate lo canalla que era un tipejo como él. Escuchó las historias sobre la casa y sabía que eran falsas, porque había vivido en esta casa al menos durante un tiempo, y la convirtió para los turistas en una casa que es la más terrorífica del mundo. ¿Pero por qué? Dinero, dame dinero. Por el dinero. Era un negocio genial. En algún tiempo pudo permitirse comprar toda la casa. Invitó a los periódicos que, como es lógico, escribieron que la casa está embrujada y la gente quería pasar allí Halloween. La afluencia de turistas estaba garantizada. Casi olvido mencionar los 13 percheros, las 13 ventanas y las 13 velas. Eso es extraño de todas formas. La biografía de Sarah Winchester dice que un carpintero llamado James Perkins dijo que todas estas historias se inventaron después de la muerte de Sarah Winchester. ¿Por quién? Claro que por el nuevo dueño de la casa. El hecho de que hasta el año de 1929 no se mencione el número 13 en relación con la casa demuestra esa afirmación mencionada anteriormente. Sin embargo, cuando esta información se añadió después de la muerte de Sarah Winchester, todos los artículos publicados sobre ella desde entonces también tenían ese rumor. Las biografías no son las únicas fuentes que desmienten las falsificaciones. La gente que le interesa lo paranormal también lo hace. Un famoso escéptico, Joe Nickell, menciona una investigación en su libro La ciencia de los fantasmas. En realidad, no hay nada nuevo allí. No había pruebas de que la casa estuviera asociada al misticismo. Es más, el director general de esta casa, Shoso Kagoshima, durante 30 años, estuvo diciendo que no sabes qué, que nunca vio fantasmas allí y que no le importa que sus trabajadores difundan rumores sobre ellos o la casa. Esta es toda la verdad. La gente que pasa la mayor parte de su vida en esta casa niega estas tonterías. Y la gente no quiere la verdad. Como dijo un sabio alguna vez, la verdad se vende mal. Una mujer rica que no se comunicaba con nadie. La prensa se inventó toda esta tontería sobre ella y engañó tanto a la gente que si deseas conocer la verdad, tendrás que pasar 5 años de tu vida buscando pistas en museos y archivos personales. Aún así, no debes sentirte presionado a creerme a mí o a nadie en ese sentido. Y comprueba siempre los enlaces de la descripción. Y busca siempre la información por ti mismo. Volvamos a los westerns. Cuando la leyenda se convierte en hecho, imprime la leyenda. Es una famosa frase de la película de 1962, El hombre que le disparó a Liberty Balance. When the legend becomes fact, print the legend. Hace tiempo que sabemos que la casa de Amityville Horror no está, de alguna forma, embrujada, que a pie grande lo inventó la imaginación humana, que el monstruo del lago Ness es solo una broma, y que los horrores basados en historias reales son falsos, y esto no impide que la prensa difunda información falsa con el fin de atraer vistas. A la gente le gustan las cosas inusuales. Ojalá tuvieran interés en la verdad, porque a veces es más interesante que los engaños. Quiero creer, pero
Es difícil de creer. Por eso cuando visites esta casa escucharás muchas historias sobre fantasmas y sonidos espeluznantes, aunque los guías turísticos sean los que inventan las historias. Adiós a todos.